Bueno, pues vámonos con este texto que tenemos de Text and Trainings. Así que nos vamos al bloque 3, que está hacia el final, más o menos. Aquí está, Text and Trains, que era este tipo de texto, o sea, lo que es el texto en sí, pues como lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero lo que son los ejercicios era lo que variaba, ¿vale? Vamos a proyectar también el solucionario y vamos entonces a corregir, a ir viendo un poco cuáles son las soluciones de esa comprensión, ¿no? De esas ejercicios de equilibrio. Voy a colocar esto. Bueno, tenemos dos ejercicios en este texto no diferente. Pues, quiero decir, dentro del apartado, este primer apartado de comprehension, el primero era pues el típico ejercicio con preguntas, pero con esa variación que decía el enunciado, lo que estuvimos comentando aquí, use your own words. Es decir, intentar utilizar pues nuestra propia formulación, aunque ya sabemos, porque hasta ahora hemos practicado mucho y está bien, porque es así lo que tenemos que hacer, con la reproduciendo un poco, tomando siempre que fuera posible exactamente lo que nos dice el texto, ¿no? Las palabras o las frases del texto. En este caso había esa pequeña variación y las preguntas, si lo habéis podido comprobar, estaban un poco preparadas, orientadas para eso, ¿no? Para que sea necesario de alguna manera utilizar tus propias palabras o hacer algún tipo de rewriting. Bueno, el primero me dice, what will be done to increase rail travel? Y aquí tenemos varias cosas, ya que aparece, pues tenemos una pasiva, tenemos un will. Bueno, so what will be done to increase rail travel? Como siempre, en lo que es el solucionario, bueno, hay veces que no hay otra posibilidad, pero el solucionario nos ofrece una alternativa, una posibilidad de respuesta, ¿no? Como hemos visto en muchísimas ocasiones, muchas veces pues no es la única y también no tiene por qué ser la mejor. Bueno, en este caso, en esta primera pregunta, what will be done to increase el travel? Station to station travel times between the most important cities in Europe will be reduced greatly, thanks, among other things, to high-speed trains. La pregunta, oye, que es un poco general, eso sí. ¿Qué se puede hacer o qué será, literalmente, es que se hará para mejorar? Entonces, en este caso, la respuesta de lo que nos dice sí es, pues eso, ¿no? Que um, el tiempo will be reduced, the time travels, que o travel times, mejor dicho, will be reduced thanks to high-speed trains. Los trenes de alta velocidad, high speed. Si tenéis alguna alternativa, algo diferente. Porque fíjate, dice among other things. A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, ¿puedes repetirlo? Pero, a ver, ¿cómo? Ok. Mm. No, no, el contenido en sí está bien, porque realmente lo que el Eurochannel el English, este que une Francia, mejorará, ¿no? Y de hecho la pregunta dice eso. ¿Qué tal? La historia está en el tiempo, la estructura gramatical utilizada. So, what will be done? Es decir, algo que se proyecta en el futuro que aún no está hecho. Y entiendo, por lo que dice el texto, ¿no? Que el English Channel sí que está hecho ya. A ver, it will. Ajá, y eso está por. A ver,
Ok, vale, eso está mejor. Porque si es cierto, en la parte final del texto dice, to achieve this, they will be building 4,600 miles of new track. ¿Vale? Entonces sí, lo que pasa es la formulación, es lo que vamos a mejorar. Te ayudará a conectarse, ¿no? Si ya estoy conectado. A ver, ¿puedes repetir la que tienes, Maite? Ok, vale, pues fíjate, te la daría por válido si en lugar de it's dijeras they are building y ya lo que has dicho, ¿no? New tracks o a lot of new tracks. Pero they are building. Ok, entonces se están construyendo. No, lo que dice es they will be building para construir. Y cuidado, en la pregunta, la voy a volver a poner. La pregunta se formula hacia el futuro. What will be done? Es decir, no se puede contestar con algo que ya esté hecho, sino que la idea es preguntar qué proyecto hay, qué proyectos hay para el futuro. Uno es de los trenes de alta velocidad. Esto de las sí, ajá. Ok, that's right. El it, la opción del it, te lo hubiera también aceptado, pero en pasiva. It will. It will be being built. Estarán, literalmente estarán siendo construidos, se construirán. It will be being built um, a lot of new trucks. That's right. Están siendo, bueno, they are building new trucks. Yo me quedaría con esto. Siguiendo un poco lo que tú has querido poner. They are building lots of new trucks. Tal. Para, digamos, ajustarlo, tal, it will be built, estarán siendo construidos, se irán a construir new tracks, lot of new tracks. It will be built. Ya dijimos un momento cuando vimos la pasiva que las formas continuas, progresivas en la pasiva a veces era un poco de lío, ¿no? Era un poco de, era un poco de lío porque son muchos. Pero bueno, la formulación sería esta. It will be being built, van a ser construidos, estarán siendo construidos, lots of new tracks. Es así. Pero te digo, reformulándolo un poco con esa idea, ¿no? O acudiendo nuevamente a la frase del texto, fija, es que, claro, ahora me estoy fijando, yo he reproducido justo lo mismo, they will be building, ¿vale? Aunque se supone que era con nuestras propias palabras, pero bueno, they will be building 4,000 miles of new tracks. Pero bueno, they will be building new tracks, lot of new tracks, ¿vale? Esa respuesta sí, formulada así de esa manera, y se hubiera aceptado. Porque la pregunta es bastante abierta, ¿no? Es ¿qué harán? ¿Qué se va a hacer para incrementar eso? Pues, por un lado, que los trenes sean más rápidos, que haya más vías, y si hay más vías, habrá más trenes, por lo tanto, más pasajeros. ¿Vale? La siguiente es, how long will it take to get from London to Cologne? Y aquí admite, digamos, poca alternativa, quizás en la formulación, no tanto en la posible respuesta. Bueno, pues si me voy un poco, dice, it will take just a little more than 4 hours. La pregunta es, literalmente es, ¿cuánto durará el viaje entre London y Cologne? Con Londres y Cologne. Entonces, durará algo más de 4 horas. Ok. Take 4 hours. Ok. Ahí te quitarían algo por el tiempo. Recuerda que es como una regla no escrita, aquí intentamos responder en el mismo tiempo de estructura verbal que la pregunta maestra, ¿vale? Pero esa se quedaría, porque realmente es eso, llevará 4 horas entre las ciudades. Pues, a ver, ¿cómo era?
It takes 4 hours between cities. It will take 4 hours between cities. Sí, está bien, hay que poner. Esta estructura de takes some time to do something. Voy a poner aquí. It más el verbo take en el tiempo que sea. Más una expresión de tiempo, hora, etcétera. Más to do something es la expresión, esta frase, ¿no? Es la que, lo que en español decimos lo de nos va a llevar, va a durar, va a tardar. ¿Sí? Por ejemplo, oye, ¿y cuánto se tarda de aquí a Sevilla? How long does it take from here to Seville? It takes 4 hours to. Oye, esto, cuánto va a tardar en arreglar? It will take 1 day to repair it. Entonces la estructura es it take una cantidad de tiempo, una referencia temporal, to do something. ¿Vale? Es que es una estructura muy, o sea, muy del inglés, pero que se utiliza mucho, sobre todo para hablar de distancia, de tiempo, ¿no? Se utiliza mucho, ¿no? A bit more than 4 hours. A ver, vamos a comprar el texto. Sí, ok. A ver, porque la cuestión del a little o just es por lo que nos diga el texto, ¿no? A ver, dice, London and Cologne will be just a bit more than 4 hours apart. O sea, un poco más de 4 horas, ¿ok? Y aquí dice, ok, a little more than 4 hours, y perdona, ¿qué tú has dicho? It will take, or the travel, the trip will take, okay? Will take. That's right, yeah. Yeah, a little bit more. Sí, 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 no problem. Great. Incluso me gusta esa más. Esa formulación. Sí, sí. Porque una variación de esa estructura y en lugar del each, pues se toma lo del el viaje, ¿no? That's right. Great, cool. O sea, no eran difíciles, pero tampoco eran tan sencillas, ¿eh? Las respuestas, que había que darle ahí un poquito de vuelta. Vale. Ahora vamos con la de comprehension de true o false, que lo hemos dicho muchísimas veces ya, no hay en el examen true o false, pero la mecánica para llevar a cabo la pregunta es la misma, ¿no? Are the following statements true or false? Justify your answers with words or phrases from the text, ¿no? Como aparte cuando esto es lo utilizo en secundaria y siempre es como ven el enunciado true o false. Incluso a veces yo le pongo entre paréntesis que tiene una T para que sepan que tienen que poner una T y una F para que sepan que tienen que poner. Bueno, pues la T se convierte siempre en V, por lo de verdadero. Bueno, pues verdadero. Bueno, pues cuando hace eso no pasará porque se le considera exactamente igual. Bueno, pues justify your answers with word or phrase from the text. Se entiende que tanto es verdadero como es eso. So, la primera vez dice, passengers can travel from London to Paris in less than 3 hours. It's true. Y el extracto que he tomado del texto es passengers will travel from London to Paris in just under 3 hours. Supongo que he cogido más o menos porque realmente es una respuesta bastante cerrada en este caso. Ok. Ok, that's right. Mientras quede claro de just under 3 hours, ¿vale? Es decir, por debajo de, menos de. Ya hemos visto, lo que cuando estuvimos hablando del cambio climático, del vocabulario, o sea, del cambio climático del vocabulario sobre el medio ambiente, aparecieron over y under. Over es todo lo que está por encima de, yo puedo decir over 3 hours, que es más de 3 horas. O under, como aquí 3 hours, que es menos de 3 horas. Over and under. Ok. Y la otra me dice, in 2015 will be more trains than now. Y me dicen que es true. Y la frase tomada es, European rail traffic will quadruple between now and 2015. Claro, porque bueno, se supone que, claro. Sí, 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 claro.
esta no había de. Normalmente estos ejercicios de true o false siempre te piden que justifiques el texto. Sí, sí, you see, that's right. Perfect, perfect. Bien, bien, bien. Fíjate, tanto en este, sobre todo en las preguntas, en este también, da una vez más, ve una vez más la importancia de lo de leer, es decir, de enterarse bien de qué es lo que nos están preguntando. Porque lógicamente la respuesta depende de eso. Y hay veces que está muy claro, pero hay otras veces que por la formulación de la pregunta, por cualquier razón, hay que darle una vuelta, ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, aunque lo intentáis muy bien y tal, no con prisa. Tenéis tiempo, aunque es una hora, que parece que no, pero hay tiempo para hacer el examen. Entonces, cuando en el caso de las preguntas, para saber que hay que responder, en el caso del texto, que es para que sepáis que tenéis que escribir, el vistazo y vedlo y entenderlo relajadamente, porque hay tiempo, ¿vale? Estos días que estamos haciendo en la secundaria, el examen de lengua y tal, entonces yo les ponía que escribieran un texto de opinión, esto es en español, entonces, da tu opinión, escribe un texto argumentativo dando tu opinión sobre el turismo más. Es decir, pues, si te parece bien o mal, y dame varios argumentos. Bueno, pues mucha gente lo que se ha puesto a hablar de las vacaciones, que mucha gente va a las vacaciones, no han entendido lo que hay que escribir. Por eso es tan importante lo de siempre prestar atención y es algo que en este tipo de exámenes tienen muy en cuenta, ¿vale? Muy, muy en cuenta. Bueno, pues esto en cuanto a la, digamos, hoy no sé por qué, quiero nada más que la pizarra. En cuanto a la parte más de comprehension, ¿no? Digamos que se referiría más a la actividad Dametry. El siguiente apartado, que es el que ocupa más en este tipo de texto, es el use of English, que dijimos, bueno, pues esto lo vamos a estar haciendo aquí, y además, como de forma uno por uno, ¿no? Es decir, este use of English, que tiene vocabulario, que tiene gramática, tiene un poco de todo, pues nos viene bien. Viene bien y aunque no sean preguntas directamente relacionadas con el examen, sí nos ayudan a practicar contenido de ese examen. ¿Vale? Entonces, si os parece, hacemos ese procedimiento, ¿no? Vemos un tal, son como 12, creo que son 12 ejercicios, ¿no? Eh, Vemos tal y lo hacemos y se corrigen, ¿vale? Es decir, vamos por. Bueno, el primero, ese sí es de la parte esta remite a la pregunta número 2. Find in the text one synonym for main. A ver qué para esa palabra, main. Sí, sí, lo estamos haciendo ahora mismo. Sí, 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 sí. No, no, lo que dijimos es que como esto era un poco así telegráfico, y bueno, pues para ir, lo que va a hacer, lo hacemos, lo comentamos, siguiente parte, siguiente ejercicio y así. Oh, pues, major. Ah, ok, a ver, dice el solucionario. Major, that's right. Major es una palabra major, que no pongo lo siguiente para entenderlo, claro. El, no es que sea una palabra rara, pero tampoco es como muy común, ¿vale? Es decir, yo esto que te digo no es por el estudio, sino por el uso, y realmente no es una palabra que yo he visto utilizada mucho en textos, en textos de carácter más común, más accesible y tal. De repente nos vamos a algo más formal, eh, textos científicos literarios, y sí, ¿no? Eh, pero sí es un sinónimo de important, que es main, en este caso lo que significa, ¿no? Principal, importante, destacado, es lo que tiene significado. Entonces, major, los major cities, especialmente se utiliza mucho, para que lo recuerdo que lo visualizo, ¿no? Que eso de major cities y tal, una ciudad importante, un lugar importante, ¿vale? Sería main, major. Great. Bueno, la siguiente también va de sinónimos, pero en este caso me dice, find in the text the word which has the following definition.
moment during the day when you have a cup of tea, especially in the afternoon. Okay. Tea time, of course, okay. Eh, es que casi que ni hay que ponerlo aquí, pero bueno. Tea time. Tea time. Ya hemos visto otras veces, nos ha parecido cómo hay momentos del día, palabras referidas a momentos del día que se forman con time, volviendo una vez más esto del word building, con time y delante lo que digamos algo relacionado con la actividad de ese momento del día, ¿no? Por ejemplo, pues la hora de almorzar, o sea, del comer al mediodía, lunch time, en la hora del té, tea time, y así, ¿no? Dinner time, etc. O sea, que es, se asocia así de esa manera. Ok, now, number 3. Fill in the gap with the correct preposition. Las preposiciones que son como hell. Tal. Bueno, pues fill in the gap with the correct preposition. Are you envious her beauty? Esto ya no está en el texto. Esto hay que ver. No, no, que ya. Mira, ¿esto a qué se refiere este ejercicio? Las preposiciones, todos sabemos que preposiciones de lugar, o sea, de tiempo, etcétera, que van asociadas, pues los años va a contar, los días va a contar. Pero también hay una cosa que se llama collocations, que se traduciría un poco mal traducido como colocación. ¿Qué son eso? Pues en inglés hay expresiones, o mejor dicho, hay palabras que se usan siempre con otras concretas. Pues no sé, por ejemplo, eh, hay una expresión para hablar de ah, o sea, como una especie de título honorífico, poeta, reconocido, ¿no? Y entonces la expresión es poet laureate, poet laureate. Bueno, pues eso es una collocation, porque para hablar de eso siempre hay que poner poet y a poet le tiene que acompañar esa. ¿No? Bueno, pues suele ocurrir muchas veces que hay palabras, verbos o adjetivos que van asociados, que se utilizan con una preposición y punto. Y la collocation es ese adjetivo o ese verbo con una preposición en contra. Y no con ninguna otra. Y ese es el caso, es decir, aquí lo que nos vienen a preguntarnos es, ¿cuál es la collocation? ¿Qué preposición es la que se suele utilizar con envious? ¿Qué significa? ¿A qué suena envious? Envidioso. Pues claro, si en español diríamos, ¿tienes envidia de su belleza? ¿Envidia de su belleza? ¿Cuál sería esa preposición en inglés que se utilizaría como collocation? Es decir, que siempre que queremos hablar de envidioso de, ¿cuál es la que se utilizaría? That's the idea. Envious on, are you envious on her beauty? Are you envious of her beauty? La mejor manera de aprender esto es precisamente por el uso. O sea, de memoria es, pues, si nos van apareciendo y nos van quedando y nos va a sonar. Let's see. Envious of. En este caso coincide. Un vídeo sobre. Pero no tiene por qué, ¿eh? No, no. Por ejemplo, soñar con es dream of. ¿Vale? Dream of. Hay una canción. Vale, bueno. Pero que es dream of, no coincide con castellano. O sea que en este caso sí. Envious of. Okay, let's continue. Number 4. Reported speech. Bueno, esta no la podemos hacer porque es precisamente lo que vamos a estudiar hoy, que es cómo pasar a reported speech una pregunta. Si hubiera sido una statement, pues todavía. Pero bueno, ya lo hacemos. Exactamente, lo que pasa es que en la clase anterior introdujimos lo que era el reported speech y dijimos, bueno, tradicionalmente el reported speech, que es, recordar, contar a una tercera persona lo que te ha dicho una primera, es decir, es cambiar el punto de vista. Entonces vimos que había una serie de cambios, de tiempo, de referencias temporales, espaciales, tiempo verbales me refiero. Ok, y dijimos, ok,
Y luego, aparte de esos cambios, lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de frase es la que yo transformo, la que yo paso de estilo directo a indirecto. Y vimos que había tres. Las que estudiamos la semana pasada, las statements, que son las enunciativas, es decir, las frases afirmativa y negativa, las preguntas, que son las que vamos a estudiar hoy, y las commands and requests, es decir, órdenes y peticiones, que también las vamos a estudiar hoy. Entonces, en este caso, como tenemos una pregunta, pues todavía no hemos estudiado exactamente porque es muy parecida a las statements, pero con alguna variante. Bueno, pues por lo que yo digo aquí ya nos sirve de introducción para lo que ahora después veamos. La estructura general, el marco general, como dijimos la semana pasada, es el mismo. Es una frase introductoria, con ese sujeto y ese verbo de lengua pasado, y luego la frase en estilo indirecto. ¿Vale? Y se nos presenta en estilo indirecto de una manera parecida. Tim asked me. Tim me preguntó, y esa es la frase introductoria. Where did you go yesterday? ¿Dónde fuiste ayer? Pues sería, recordad que las frases introductorias siempre se mantenían. Tim asked me where I went or where I had gone. Ups. Ay, Dios mío. Sí, sí, es que ya sabéis que con esta, con la pizarra, en el ordenador este no funciona, no funciona exactamente igual que en el otro. A ver, y entonces pues es un lío. Ask me where, ¿dónde? Y entonces, recordad que dijimos la semana pasada que, bueno, la norma general de cambio de tiempo era, yo veía el que tenía en el estilo directo y daba como un paso atrás en el tiempo, step back in time en el estilo indirecto, ¿vale? Presente simple, pasado simple, presente continuo, pasado continuo. Y dijimos, cuidado, si yo tengo el past simple en el estilo directo, hay ocasiones en las que al pasarlo al estilo indirecto no tengo por qué cambiar. Y tendría la alternativa de cambiarlo, su correspondiente sería el past perfect, o dejarlo igual. Pero que eso no había una regla exacta, que había que ir viéndola según las frases. En este caso, yo podría dejar, le diría, Tim, ask me where. Claro. Ujú. Sí, primero que encuentre el cursor, ¿vale? Y entonces, pues ya cuando encuentre el cursor y se ponga que ahora resulta que no. Saque. Uy, pero esto para mí es más difícil todavía. Sí, no, está bien, que no pasa nada. Yo estoy acostumbrado a escribir. Si es que si no, algo le pasa, como veis, que es que se alarga, ¿vale? Entonces eso a mí me desestabiliza, ¿no? Ese es el problema. Si no, no tendría, claro, exactamente. Pero yo no tengo problema con, o sea, quiere decir que llevo ya tiempo con eso y no hay problema. Y encima luego el cursor, pues a veces se va. Bueno. Es que da igual, no, ya me estoy quejando de mucho. Tim asked me where I, entonces yo podría haber dicho where I went o where I had, había puesto con no, pero where I had been, ¿vale? ¿Dónde había estado? ¿Dónde había ido? ¿No? ¿Dónde fui o dónde había ido? Creo que dice yesterday, pues the day before o the previous day, ¿vale? Que había esas dos alternativas. The day before. Entonces la frase quedaría, Tim asked me where I went the day before or where I had been the day before. O the previous day, ¿vale? Que también era lo que. Así es como quedaría. Ahora después explicamos por qué esto del where, etcétera, para las questions and reported speech. Vale, la siguiente me dice, eso es un ejercicio que nos encanta a los profesores de inglés. Porque a los alumnos les fastidia mucho, lo siento. Pero a nosotros nos encanta. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que, sin ser excesivamente complicado, da una idea de cómo más se manejan. Fijaos, give a question for the underlined word. Pues un ejercicio muy común. Hay una frase, me subraya en una parte, me dice, haz una pregunta, una question word,
cuya respuesta sea esa parte o esa frase o esa palabra que está subrayada. La frase es, they talked about journeys. Y subraya journeys, ¿no? Que ya vimos que era un viaje. Es una de las palabras para hablar de viajes que tomaba cierto tiempo y demás. Bueno, pues hay que construir una pregunta con lo que me queda, evidentemente sin incluir la palabra journey, y esa pregunta que construyamos, que construyáis, tiene que tener como respuesta journeys. ¿Vale? Pues a ver. ¿Cómo que se te escapó? Ajá, ok. La estructura está bien, no el tiempo verbal. What did they talk about? Es así, ¿vale? Sería efectivamente. Ajá. What did they talk about? Entonces, journeys. They talked about journeys, ¿vale? Esa es la idea. Y a veces te digo, esto es ejercicio que se utiliza mucho en bachillerato, pues a los alumnos a veces les desconcierta mucho por aquello de la question, de que tienen que hacer una pregunta, y entonces la estructura de la pregunta todavía no, pues se les resiste. What did they talk about? They talked about journeys. Ok, vale, vamos con la siguiente. Dice, complete the following sentence. Y empieza, I would invite Bill if, bueno, aquí nos están enfocando hacia un contenido de gramática muy poco. Y claro, lo enfocan o intentan determinar si lo manejamos o no a través de completar esa frase. So I would invite Bill if what? Yo lo invitaría a Bill. Sí. ¿Qué querías decir, Mike? Ok, formularlo bien. If he... Ujú. Habías utilizado el tiempo correcto. Didn't. No. Work. Detrás de didn't. If he didn't work. That's right. I would invite Bill if he didn't work. Lo invitaría si no trabajara. Es una second condition. Entonces, would es la principal, pasado simple en la del extra. ¿Ok? ¿Tenéis alguna otra idea? If he had a shower. Oh, that's interesting. Me parece una razón muy importante. Si lo invitaría if he had a shower. Pues sí, la verdad es que estoy contigo, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que exactamente a eso iba. O sea que parece que no es una práctica muy extendida o demasiado extendida. Y ahora que empieza a llegar el buen tiempo, es como más evidente, ¿no? That's right. Bueno, en cualquier caso, lo que hemos dicho, second conditional would y el pasado. Sí. Okay, number 7. Join the following sentences using an appropriate linker. Do not use an or but. Este ejercicio también me resulta interesante. Me dan dos frases y yo tengo que unirlas de la manera que sea con dice appropriate linker, es decir, con un conector. El que sea menos or but. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de enfocar el ejercicio de hacerlo? Bueno, pues evidentemente primero leer las frases que tenemos que unir. Y después de esa lectura, decir, bueno, ¿cuál es la relación? ¿Es de causa? ¿Es de tiempo? ¿Es de oposición? Y dependiendo de esa relación semántica, de la relación de significado entre las dos frases, elegimos el conector correcto.
because, so, in order to, el que sea. ¿Vale? Recordad que en el apartado de Remedial Grammar tenéis fichas con conectores que resumen y dan una idea de los conectores organizados por significado, ¿no? Los que indican finalidad, los que indican tiempo, los que indican causa, etcétera, etcétera. Aquí tenemos, do you want coffee? Do you want tea? Do you want coffee or do you want tea? Podría ser, ¿no? Sería como una... Sí, 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 sí. Well, do you want coffee or tea? Vale, a ver qué nos dice el solucionario, porque no sé si exactamente... do you want coffee or do you want tea? Exactamente. Bueno, mira, do you want either coffee or tea? Sí, sí, ahora lo comentamos. Do you want coffee? Que yo hubiera aceptado, do you want coffee or do you want tea? O ese que me dice, do you want coffee or tea? Lo hubiera aceptado. Vale, ¿qué es eso del either? Either es como en combinación, con relación con ese or, es cuando nos dan alternativa. ¿Vale? Es como una manera de reforzar, no añade, digamos, significado más, sino que either, cuando nos dan alternativas unidas por el or, el either te indica que, mira, una cosa u otra. Do you want either coffee or tea? Sí, bueno, es otra cosa. Sí. Es como el both, algo así parece, ¿no? Both, que se utiliza para... algo así sea. Claro, es como me dice, oye, ¿qué quieres? Elige entre el té o el café. Es una manera de reforzarlo. Y tiene también como cierto carácter formal. O sea, que si do you want either coffee or tea? Pues lo quedamos. That's right. Bueno, pues este ejercicio iría un poco así de esa manera que estaba ahí. No sé si ya está, ¿no? Okay. Uy, otra vez. Okay, now, next one. Ese es el tipo de ejercicio siguiente, el number 8, es lo que llamamos odd word out. Es decir, que nos dan una selección de palabras, 3, 4 palabras, que tienen algún tipo de relación entre sí, y hay una de ellas que no casa, que no está relacionada con las demás de esa manera, ¿no? Which word of the four has not the same meaning? Es decir, hay una que no coincide en significado con las demás. Bueno, todos estos son verbos modales, modal verbs, ¿no? Can, must, could, may. Pues uno de esos 4, que son de los más comunes, no se relaciona, no tiene un significado que comparten todos los... Es decir, hay 3 palabras que sí comparten significado. Y hay una que no. Hay una que a lo mejor coincide con una de ellas, coincide con otra, pero no con las 3 a la vez. ¿Cuál de esas cuál de esas palabras es la que no coincide con las 3 a la vez? Could, may. Mira, can, could y may, las 3 nos hablarían de posibilidad, de probabilidad. En diferentes grados, me refiero, en diferentes, sí, grados de seguridad, pero las 3 me hablan de eso, más no. Más tiene como significado principal obligación. Por lo tanto, queda fuera. Esa es la que quedaría fuera. Must. ¿Ok? That's right. 9. Put the verb in brackets into the correct tense. Bueno, pues este ya hemos hecho cuantos, seguro que también habéis practicado, pues el típico, ¿no? Esto es como el del ejercicio 3, tal cual. ¿Qué tiempo iría ¿en qué tiempo iría? We never coffee in the evening. Te he regalado. A ver, drank, de ser pasado simple. No. Es que lo que nos hablan es de un hábito. Un hábito, en este caso, un no hábito. Porque es decir, es un present simple. Y como el sujeto es we, pues lo dejamos igual. We never drink coffee in the evening. Nunca tomamos café. El past simple, recordad que no, porque el used to ya no situaría en el pasado e indicaría que antes lo hacías, pero ya no. We used to drink coffee in the evening. Está indicando que ahora no, pero que antes sí lo hacías. En cambio, lo que te dice aquí es que nunca, ni antes, ni después, ni nunca.
¿vale? Decía que el past simple, recordar que para utilizarlo en una frase como esta que está así aislada y tal, tendría que haber, deberían haber incluido la expresión de tiempo, yesterday, 2 weeks ago, algo que nos apuntara directamente a que es una acción que ya acabó, ¿vale? Find an antonym or an opposite for the following word. City center. Este sí hay que volver. City center. Outward no es exactamente. Sí. Bueno, no sé si está realmente en el texto. Viene. Ah, pero voy a comprobarlo porque. No, no viene en el texto. Pero sí, o sea, en tu mente, Juan Alberto, sí, está por ahí, rondando. Sí, 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 pero no está no está en el texto, hay que intentar recordar. Sí, sí, empieza por out, hay dos alternativas. Una empieza por out, que es la que está pensando. No, bueno, pues outskirts es la que estaba buscando. Outskirts son los alrededores de una ciudad, los suburbs. Entendiendo suburbs como estos barrios residenciales, ajá, pero en el sentido de barrios residenciales, ¿no? Incluso a veces en Estados Unidos los suburbs, ¿cómo? No, al contrario. No, a veces pueden referirse a zonas de cierto dinero. Ujú. Pues no es eso, es un barrio residencial en las afueras. Entonces, outskirts o suburbs como opuesto a city center. Y ya que estamos aquí, un sinónimo de city center, sobre todo un sinónimo que se utiliza en inglés americano bastante. Downtown. Down, downtown. Sí, sí, esa palabra es bastante común. Vale. Downtown. Que de hecho hay una canción por ahí de los años 60 de Downtown, no me acuerdo. Pues Downtown o City Center. Both are possible. Okay, siguiente, number 11. Make a sentence to show that you know the meaning of the following word. Es decir, esta palabra. Oye, una frase con esta palabra para demostrar que sabe lo que significa. La palabra es bored. Bored no tiene un significado único, pero hay que saber algún significado. Entonces, escríbete una frase para eso, to show that you know the meaning of the word bored. Ajá. Pero tiene varios significados. A ver, ¿qué compuestos más sabes? Blackboard, skateboard, ¿alguno más? Sí. That's right. ¿Qué es lo común? Pues que son superficies planas. Blackboard, una superficie plana, pues tal. Skateboard también. Board, uno de los significados que tiene es pues, una tabla, un tablón. A corner, okay, a good board from whatever. Oh, I can't, um,
yo diría, for the table, o to make the table, something like that, ¿vale? Porque la idea de board es ya hecha en sí, o sea, que es como cuadradito, ya está preparado, o sea, o sea, exacto, ¿vale? Ok, pero ese de repente no te lo darían por válido. Bueno, es que realmente, sí, es que, claro, ahí está, es lo que yo estaba pensando ahora, que realmente no te dice si es verbo, si es sustantivo, entonces, claro, el verbo, bueno, dice on board, a bordo, ¿no? O boarding, now boarding, en el aeropuerto, embarcando, ¿no? Y es now boarding. Bueno, sí, pues realmente si no, no hay, o sea, es que he pensado directamente que se trataba de un sustantivo, pero no tiene por qué, no especifica. Ajá, a ver cuál es lo que nos dicen aquí. All the messages are pinned on the board outside the classroom. En el tablón de suggested answer. También board es por ejemplo, de un tribunal de una oposición o un consejo de dirección de una empresa, de una comisión, o lo que se también sea board. Y el jefe de la comisión, the chairman of the board, se puede decir. Vale. Y la última, join the following sentences using the appropriate relative pronoun. Este sí lo podemos hacerlo. Está. Make any changes if necessary. Pues el ejercicio que ya hicimos en un momento cuando repasábamos las oraciones de relativo. Por un lado tenemos Tom owns a restaurant. Punto. We ate in Tom's restaurant last night. ¿Cómo la uniríais con un relative pronoun? Es decir, construir una frase de relativo. Se puede mejorar. Tom owns a restaurant where we ate that. Tom owns. ¿Sabéis que esto significa el dueño de? Owns a restaurant. Y entonces una posibilidad puede ser where we ate last night. Y no in Tom's restaurant. Recordad que lo común, el elemento común no se repetía porque ya aparece dentro del relativo. O Tom owns a restaurant we ate in last night. Esto es una defining. En las defining se podía omitir el pronombre relativo cuando no era sujeto. Who, which, that. Y cuando era where, se podía omitir, pero recordad, colocando en la segunda oración el in. Entonces, Tom owns a restaurant we ate in last night. Sin el where, si omitimos el where. Si lo dejas, pues no es necesario, no hace falta. Y es Tom owns a restaurant where we ate last night. Pero si lo omitimos, sí existe la obligación de colocar al final de la oración, o al menos detrás del verbo, la preposición in. Tom owns a restaurant we ate in last night. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí este texto que, como veis, tienen bastante entretenido, ¿no? Tiene bastantes cositas así para repasar y trabajar. ¿Eh? Sí, sí, tienen algunos más por ahí, ¿eh? ¿Vale? Así que volveremos a, a ello en el vídeo. Ok, bueno,
Entramos aquí.